Bueno, miren, ya puse a grabar. Fíjense lo siguiente, antes quisiera darle unos pequeños avisos parroquiales. Creo que se lo comenté a algunos de ustedes ya. En el día de hoy no hay ninguna actividad que tenga que hacer foro ni nada. La semana que viene que vamos a dar los milagros, entonces van a hacer la actividad que corresponde a los milagros con esta semana. Después les quedaría una pendiente que es la de las parábolas. No tendrían más tareas más que el trabajo final. ¿El trabajo final en qué consiste? En que ustedes van a escoger un texto, el que ustedes prefieran, y van a pasarlo, o vamos a decirlo, analizarlo desde el punto de vista teológico, desde el punto de vista literario y desde el punto de vista histórico. El texto que ustedes van a escoger. Tienen que tomar en cuenta si es un texto que aparece más de un evangelio, los paralelos, las diferencias o las similitudes que hay entre ambos textos, ¿no? Sería bueno que se pusieran de acuerdo para que no repitan cosas, de que puedan intercambiarse los trabajos si ustedes lo desean así, porque así tendrían la oportunidad de profundizar en más de un texto. Pero eso se los dejo a su criterio. El tema que vamos a ver hoy es el del reino de Dios. Ahora, ¿qué tenemos nosotros que decir con respecto a esto? La tradición sinóptica con respecto al inicio del ministerio de Jesús, tiene como un eje programático en el que en un primer lugar se va a dar el bautismo, posteriormente las tentaciones y después el ministerio en Galilea. Entonces, de alguna manera va ubicando los evangelios sinópticos a Jesús saliendo al encuentro de las expectativas de su pueblo y con un anuncio que es central, y ese anuncio es precisamente el del reino de Dios. Y todos trabajan bajo el mismo esquema. Después que tomaron preso a Juan, Jesús comienza a predicar. Entonces, el Antiguo Testamento asume como básico la ley y los profetas, pero lo novedoso de Jesús es que dejando, no mejor dicho, no dejando de lado la ley ni los profetas, centra su mensaje en el reino de Dios. Es el motivo central de su predicación y de su praxis, que en cierto modo es una palabra dicha por él, pero que no se define sino con hechos, ¿verdad? Entonces, esta misión de Jesús, que fue una misión mesiánica, fue la construcción de un reino, pero un reino que viene de Dios. Y eso es lo que engloba su mensaje. Y en su momento no fue fácil entenderlo. ¿Por qué? Porque las expectativas en el tiempo de Jesús eran muchas. Por un lado, había expectativas de tipo salvífico, ¿no? Que asumían el reino de Dios como una salvación que venía de Dios. También estaban las expectativas mesiánicas, el reino de Dios como una liberación política religiosa que iba a ser llevada a cabo por un Mesías davídico, profético y sacerdotal. También había expectativas escatológicas, ¿no? Que asumían el reino de Dios como la única y última oferta que viene de parte de Dios, y la cual en cierto modo sería intrahistórica y metahistórica. Y finalmente las expectativas que había de tipo apocalíptico, ¿no? Que asumían el reino de Dios como un cambio radical y violento y catastrófico que iba a venir por parte de Dios. Jesús no lo ve así, pero tampoco lo define, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, para poder entender el reino de Dios, tendríamos que asumirlo como la construcción gratuita de la vida divina a nivel personal y comunitario. Es decir, de alguna manera, unificar lo que es la filiación divina y la fraternidad de todos los seres humanos como algo totalizante. Y es porque fíjense que Jesús nunca se predica a sí mismo. De alguna manera, Él es el reino mismo, pero al mismo tiempo es un envío, porque el reino de Dios tiene que asumirse como una construcción que es tarea de todos. Es el ya, pero todavía no. En los evangelios aparece entonces así como un triángulo, Dios Padre, Jesús
y el reino. Este, es claro que en el Antiguo Testamento y en la época de los caudillismos, sobre todo de tipo mosaico, y posteriormente con los jueces, para el pueblo de Israel fue muy importante la realeza de Dios, solamente comparable, si se quiere, con la del rey de Israel. Pero con el fracaso de la monarquía y la experiencia del exilio en Babilonia, apareció como con más claridad en el pensamiento judío que el reino de Dios tenía que ser como un futuro de justicia para Israel. Entonces, en tiempos de Jesús, estas ideas estaban unidas en cierto modo a la visión mesiánica que cada uno de los grupos tenía. Sabemos que los fariseos y los saduceos escrutaban los signos de los tiempos para averiguar cuándo iba a ser la venida del reino. Y los primeros creían que cumpliendo la ley, con eso podían lograr su objetivo, orando, ayunando, dando limosna. Los saduceos, que estaban de alguna manera unidos al poder temporal, no tenían mucha preocupación al respecto. Los esenios consideraban que ese proceso se iba a dar por la vía de la contemplación. Salud. Salud. Y los celotes, ¿verdad? Con la fuerza de las armas. Todos querían una liberación sociopolítica a través de un caudillo, pero Jesús les presentó algo completamente diferente. Y fíjense que esta expresión reino de Dios es tan importante que aparece 62 veces en el Nuevo Testamento. Esa es la primera lámina que tienen ustedes para ver en el día de hoy. Y fíjense que de las cuales vamos a encontrar que hay 13 textos en Marcos, hay 27 textos que son propios de Mateo, 12 que son propios de Lucas y 10 que son comunes a Mateo y Lucas. Entonces, a partir de allí, ¿qué es lo que predica Jesús? Jesús predica un reino escatológico que se da en la historia. ¿Por qué? Porque Dios transforma la realidad. Y eso hay que entenderlo de diferentes formas. Primero, como una esperanza histórica, porque la incidencia real del reino es histórica, no está fuera de la historia. Al mismo tiempo, es una esperanza popular, porque lo que busca con ello es la transformación de toda la sociedad. También es una esperanza activa y luchadora, porque es una realidad dialéctica. Sabemos que en el mundo hay presencia del mal, pero también de la gracia, como don de Dios, que se completa, si se quiere, con el esfuerzo de cada uno de nosotros. Por eso es que la expresión reino de Dios en boca de Jesús trasciende la historia y es una invitación para que cada uno de nosotros también seamos los hacedores del momento histórico que nos toca vivir. Porque tendríamos que decir que al igual que Dios como principal protagonista, Jesús como segundo agente, nosotros, aparte del discipulado de Jesús, todos también los seres humanos que estamos llamados a recibir ese reino como don y como exigencia de conversión y de fe. Entonces, claro, allí tiene y debe estar presente la libertad humana para que nosotros seamos capaces de optar por esa opción en completa libertad. Y tenemos que estar conscientes que en tiempos de Jesús, los movimientos penitenciales protagonizados por personajes como Juan Bautista, ¿verdad? Sirven de base a la predicación de Jesús. Y es así porque cuando Jesús predica el reino como buena nueva, lo hace ante un pueblo que está buscando desesperadamente una liberación, pero una liberación, un proyecto que tiene que ser forjado desde el propio ser humano, desde lo humano, porque la venida del reino está cargada de gratuidad, una gratuidad que Jesús nos ofrece, pero que tiene que ser aceptada de parte nuestra. Entonces, Profesor, una pregunta, adelante, disculpe. Es adelante, que, JJ. gracias, es que no entiendo una cosita con los gráficos, para entender un Ajá, poquito. El primer gráfico veo que tiene Marcos, Mateo, ajá, Lucas y Mateo, Lucas.
o Ajá. sea, usted dividió este gráfico para que lo entendamos cómo. O sea, no, En lo no- que las expresiones, las 63 veces que aparece el reino de Dios en los evangelios, está dividida en cada uno de los evangelistas la cantidad de veces que aparece, ¿verdad? ok. Entonces, O sea, la ves, palabra aparece tantas en Marcos, tantas en Mateo, tantas en Lucas. exactamente. Hay textos que son comunes a Lucas y Mateo, y hay textos que Ok. son propios de Mateo y otros que Escuchar a son la propios de profe. Lucas. Ajá, adelante, Egli. Le, le entendí. Gracias. Ok. No, es que había dejado de escucharla. Ajá. Ok, ok. Entonces, les decía, ¿no? Que de alguna manera, el reino se relaciona con el pecado del mundo, porque de alguna manera es percibido de esa forma por Juan Bautista. Fíjense que él llama a la conversión, al arrepentimiento, pero el reino de Dios desborda la experiencia de pecado. ¿Entiende? Porque para Jesús Dios no es un juez que viene a recoger su paga, ni un señor riguroso que exige cuentas, sino más bien que libera en las circunstancias históricas que le toca vivir al ser humano. Entonces, por eso las críticas de Jesús nunca van hacia las personas individuales, sino hacia los estamentos de tipo social, por las injusticias, y pide construir una sociedad justa e igualitaria. Es como que si yo les dijera que el reino de Dios no es encender velas, es compromiso, y es compromiso social, porque si no se recibe la buena nueva y se cambia el corazón de piedra por uno de carne, si no cambiamos de mentalidad, lo que suele llamarse en el Nuevo Testamento, especialmente en Pablo, como metanoia, no se acepta realmente el gozo de esta buena noticia que Jesús nos trae. Porque quien se convierte, de alguna manera, está llamado a ser luz de los demás e instrumento de conversión. Entonces, es como decir que para quien se convierte se da una nueva escala de valores que hace sentir y pensar en forma diferente, como le pasó a Saqueo, por hablar de un personaje concreto. Convertirse es aceptar a Jesús confiada y voluntariamente de que el reino está cerca, está dentro y está en. Y eso se aplica también a cada uno de nosotros. Ahora, antes les decía que esta noción de reino tiene como, o está estructurada, si se quiere, primero en el bautismo de Jesús, posteriormente en las tentaciones y después en el comienzo de su ministerio que se da precisamente en Galilea. Por eso vamos a volver sobre el bautismo de Jesús, casualmente el Evangelio de este domingo, y también sobre lo que son las tentaciones. Con eso pasamos a la segunda lámina. ¿Okay? Que nos habla del bautismo de Jesús. ¿Qué tendríamos nosotros que decir antes de incursionar en las tentaciones? Sabemos que el bautismo es precisamente lo que inaugura el reino, porque es cuando Jesús toma conciencia de su misión. Podríamos decir, en opinión de la mayor parte de los autores, que la vida de Jesús comienza con su bautismo, que lo demás son añadiduras. Entonces, es como que el bautismo, seguido de las tentaciones, es como una presentación, podríamos decir, programática de quién es aquel de quien se contaron los hechos y los dichos en los evangelios, y es precisamente de la persona de Jesús. Ahora, tendríamos que dividir el acontecimiento del bautismo en tres categorías: lo que es histórico dentro del acontecimiento, lo que es cristológico, ¿verdad? Y lo que es teológico. ¿Qué podemos nosotros decir de lo histórico? Sabemos que Jesús fue un niño normal, que fue creciendo en sabiduría, en conocimiento de Dios. Ahora, ¿cómo salvar que Jesús era hombre y que sabía desde pequeño que él era el elegido? Como muchos cristianos piensan, la mayor parte de los teólogos afirma que esto no es así. Si Jesús fue un hombre como nosotros, tiene que haber ido descubriendo de a poco, siendo 100% humano, cuál era su papel y en qué consistía precisamente lo que Dios quería de él y para él. Entonces, Jesús fue tan profundamente humano como solamente podía ser Dios.
Y es el acontecimiento del bautismo que ayuda a aclarar este punto. Pero siempre ha resultado inaudito para muchos, ¿verdad? Que Jesús, que no tenía pecado, se pusiera precisamente en la cola de los pecadores, a la orilla del Jordán, para dejarse bautizar por Juan Bautista. No parece lógico que quien va a ser anunciado como Mesías y Salvador sea presentado como alguien que va a buscar el perdón y la conversión. Pero si hay algo cierto de la vida de Jesús y que nosotros podemos decir que fue histórico, es precisamente el acontecimiento del bautismo. No sabemos concretamente cómo Jesús entró en contacto con Juan Bautista, ni qué fue lo que lo movió a buscarlo, pero sabemos que lo buscó. Juan enlaza con ciertos movimientos penitenciales, si se quiere, de despertar religioso y con un tinte escatológico que habían empezado a surgir en el judaísmo luego de la destrucción del primer templo, cada uno de los cuales presentaba un mensaje que llamaba a la conversión y al retorno a Dios. Ahora, la novedad de Juan es que él está en el bautismo por inmersión. Entonces, fíjense que las palabras de Juan eran muy rudas. Él decía que el juicio está cerca, no hay manera de eludirlo, que la condena y la salvación no se ajustan a las fronteras ideológicas de Israel, que la llamada a juicio suscita necesariamente un cambio interior y una penitencia que interpela a todos por igual. ¿Por qué Juan hacía esto? Porque tenía conciencia de la situación catastrófica que estaba viviendo su pueblo y por ello su mensaje está cargado de amenazas. Porque hacía que el pueblo, mucha gente que escuchaba a Juan le tenía muchísimo temor. No olvidemos que Juan también muere por sus convicciones y la novedad en él es ser el profeta neotestamentario capaz de unir la apocalíptica judía con la predicación cristiana. Entonces, la primera dificultad que tenemos nosotros de accesar a Jesús a través de Juan Bautista radica en que conocemos mejor el mensaje de Jesús que el de Juan. Sabemos que Juan no inició un movimiento definitivo, a pesar de que tuvo muchos seguidores que al final no dieron continuidad a su mensaje. Su actividad se desarrolla en la línea tradicional del Éxodo, hablando del desierto como un lugar de un nuevo comienzo con la primicia del bautismo. Pero Jesús aparece y se hace bautizar también. Entonces, esta es la primera dificultad que enfrentaron los primeros cristianos. ¿Cómo recibe Jesús un bautismo que exige conversión y penitencia si es Dios? Ahora, Jesús no solamente se deja bautizar, sino que su realidad humana nos obliga a describirle como un hombre que ha crecido con lo suyo, aprendiendo de alguna manera de la forma de ponerse ante Dios, y un día siente la llamada del Bautista y se hace miembro de su grupo. Entonces, esto es algo histórico, que es evidenciado no solamente por los 4 evangelios, sino incluso por testimonios extrabíblicos. Pero es que además de lo histórico, vamos a encontrar en el bautismo un tópico, si se quiere, cristológico. ¿Por qué? Debemos partir del hecho de que el mensaje religioso de Juan Bautista debió producir en Jesús una fuerte impresión. No solamente fue condescendencia, sino una experiencia develadora y orientadora sobre el destino de su vida. Jesús también comparte con el Bautista la visión de la realidad de pecado que hay en el pueblo. También comienza a predicar la conversión y el reino. Y siente el llamado a dejarse bautizar como signo de aceptación y responsabilidad del pecado de su pueblo. Fíjense que para nosotros el bautismo es el nacimiento a una nueva realidad. Cuando nosotros nos bautizamos, dejamos la experiencia de pecado atrás y quedamos libres de allí en adelante para seguir con esa gracia recibida, aumentando cada día nuestra fe. Entonces,
Este es el momento que se dice que Jesús tuvo verdadera conciencia de su misión mesiánica. ¿Por qué? Porque no solamente fue bautizado, fue ungido, y ungido como Mesías, como el Cristo. De allí que asume su misión en adelante, aun cuando quizás no la entiende del todo. A eso tenemos que sumar lo teológico, donde hay un sentido clarísimo teotrinitario, la voz de Dios que dice, este es mi hijo muy amado, en quien me complazco. Así los evangelistas colocan a Jesús con una filiación divina, funcional desde el punto de vista y del estilo hebreo, como por una adopción particular de Dios. Es acá donde empezamos a observar ciertas diferencias en los evangelios. Mientras Marcos nos presenta el relato más escueto en que las palabras acontecen al salir del agua, Mateo menciona la resistencia de Juan Bautista a dejarse bautizar por Jesús y Lucas el hecho de que las palabras se dan cuando Jesús entra en oración. Este Mesías anunciado por los profetas se presenta en una forma tan sencilla, tan anónima, tan, tan pequeña, contra todo creencia judía, que de alguna manera asumía que solamente lo rico, lo poderoso, lo triunfador. Entonces, ¿y qué es lo que hace Jesús en su primer acto público? Ponerse en la cola de los pecadores para dejarse bautizar. Es algo tan extraordinario. O sea, de alguna manera, Jesús nos está mostrando con ello que no es el hijo de papá que viene a tener una vida fácil, sino el hijo que toma conciencia de su misión y que es capaz de asumir las consecuencias de la misma. Ya de hecho, fíjense que el bautismo cristiano supone una experiencia pascual, cosa que asume Pablo en Romanos 6, cuando nos dice que eh, el bautismo es morir con Cristo para resucitar en Cristo. Es algo verdaderamente hermoso. Entonces, fíjense que es curioso, ¿verdad? Que una vez que Jesús es bautizado, se da el episodio de las tentaciones, el cual tiene como una variante en los sinópticos con un episodio concreto que no veremos en Juan, porque para Juan las tentaciones son una constante en la vida de Jesús. Hasta el mismo momento de la cruz, Jesús se ve tentado a pedir al Padre que, no, que Él no quiere atravesar eso, que está dispuesto a hacer su voluntad, pero que si es posible que se lo eviten, que lo evite. En cambio, los sinópticos hacen un relato concreto. Y esto también es curioso, porque llama la atención que muchos cristianos se resistan a aceptar las tentaciones en Jesús y que acepten con tranquilidad su muerte en cruz. Entonces, porque habría que considerar que quienes así opinan creen que las tentaciones son como algo denigrante para el ser humano, ¿no? Y no correr el riesgo de que Dios se acerque tanto, pero tanto al humano que se identifique con nosotros hasta en las tentaciones. O sea, es algo extraordinario porque nadie puede vivir más allá de las tentaciones, porque de otro modo no seríamos humanos. Entonces, ello es recogido en todos los evangelios. ¿Verdad? Entonces, en este relato concreto, ¿verdad? Como una especie de programa de las diferentes tentaciones que Jesús va a tener a lo largo de su vida terrena y que trajeron como... Profesora, Adelante, o JJ. sea que el bautismo de Jesús no estaba relacionado realmente con el pecado y el arrepentimiento, estaba más que todo No, relacionado con esa gente con que estaba y con cuando Juan Bautista pues sabe, lo reconoce, es más o menos este es el bautismo realmente de Jesús. Fíjate que el bautismo de Juan es un bautismo que atemoriza, que habla de la conversión por temor a lo que Dios te puede hacer. En cambio, cuando Jesús empieza a predicar el reino y hablar de la necesidad de bautizar, es sencillamente porque Dios nos ama tanto que en el bautismo, al Dios
trinitario presentar a Jesús como su propio hijo y Jesús haciendo la cola de los pecadores igual que nosotros en el bautismo, nos está haciendo sus hermanos por filiación. Eso lo desarrolla muy bien la retórica de Pablo. ¿Entiendes? Entonces somos hijos de Dios por filiación. Es más, nosotros no podremos llamarnos nunca hijos de Dios si antes no somos hermanos unos de otros. Y esto en parte es uno de los regalos que nos trae Jesús al hacer esa cola de los pecadores y ponerse en fila para ser bautizado. Quien no tenía pecado. Es extraordinario, porque de alguna manera, fíjense que en las tres tentaciones que describe muy bien como un mano a mano entre dos expertos de Sagrada Escritura, ya te doy la palabra, Luis, entre Satán y Jesús, se va dando como las distintas tentaciones que a lo largo de su vida va a tener Jesús como consecuencia, quizás que sus discípulos no lo entendieran, que su familia creyera que estaba loco, que unos querían proclamarlo rey, otros decían que estaba equivocado. ¿Ves? Entonces, adelante, Luis. Sí, profe, que usted dijo algo muy bonito y a mí me impactó mucho el domingo en la misa, Ajá. en la homilía, porque es que realmente, claro, uno no lo ve normalmente así, ¿no? Pero el bautismo de Jesús es una cosa tan importante porque cambió hasta totalmente la definición de bautismo. El bautismo llegó a ser la unción de Jesús, fue el momento de la unción, que usted lo mencionó hace un rato. Y de Correcto. verdad que nosotros somos, en el momento que somos bautizados, somos ungidos con Él. Ungidos, O exactamente. sea, qué bonito eso. O sea, eso yo lo oí el domingo y de verdad que me dejó un poco, me movió muchas cosas, ¿no? Porque uno siempre lo ve eso como, obviamente hay un renunciar al pecado, que era lo que planteaba Juan. O sea, es el pecado, o sea, esto, pero hasta ahí llegaba. Pero con Jesús nos llama a dejarlo para ungirnos con Él. O sea, es una cosa increíble. Es cierto, es cierto. No, y ¿sabes qué es lo que te pasa también? Que en la medida que vamos incursionando más en ese saborcito que la palabra nos va dejando, cualquier homilía, cualquier texto, nos hace darnos cuenta de quizás de algunos matices que quizás antes no habíamos percibido. Y eso es lo más hermoso de esto, porque este es un aprendizaje que no acaba nunca, ¿ok? Creo que en el otro mundo también seguiremos hablando de la palabra. Entonces, esto ciertamente es una experiencia maravillosa para quienes tenemos la bendición de poder acercarnos a su palabra. Adelante, Janet. Profe, bueno, justamente sumándome a las palabras de mi compañero, pues sí, cuando uno definitivamente se mete en este camino, comienzas a entender y a ver la información desde de otra óptica, ¿no? Y me llamaba la atención porque el padre hizo un ejercicio muy bueno, que él decía, a ver, ¿quién se acuerda aquí de cuál es su fecha de bautizo? ¿Verdad? Y por supuesto muy pocas personas se acordaban en ese momento de cuál había sido la fecha de bautizo. Sin embargo, él decía que es tan importante o más que nuestra fecha de nacimiento, porque es que con el bautizo volvemos a nacer. O sea, se dice que es como dos momentos en nuestra vida, por supuesto nuestro nacimiento físico desde la parte humana, pero cuando nos bautizan, pues bueno, como decía mi compañero, o sea, somos ungidos, tenemos la gracia de Dios y comenzamos a formar parte de otra familia, una familia mucho más grande, mucho más universal. Entonces, Exacto. de verdad es increíble porque hasta este momento, primero por las clases, segundo porque, como usted dice, comenzamos a relacionar todo y a entender todo desde otra óptica, me pareció algo realmente fabuloso y totalmente cierto. Entonces, bueno, nada, quería compartir eso porque de verdad fue muy buena la homilía del domingo y este era el tema central. Este Ok, es el tema entonces nada, central. profe, quería compartir solo eso. Tal cual, este es el tema central, así es. Entonces, fíjense que las tentaciones también tienen un profundo sabor del Antiguo Testamento, sobre todo porque estamos hablando de 40, ¿verdad? De 40 días, que tiene un valor simbólico en el contexto bíblico de ayuno, de prueba. Moisés estuvo 40 días en el Sinaí, el pueblo 40 años en el desierto, 40 días del diluvio. O sea, de alguna manera el desierto, que es un lugar de vida y de muerte, de vida para quien hace una vida interior, pero también de muerte en cuanto a las severidades del clima y de la situación para conseguir alimento. Por eso es que generalmente
el ayuno se asocia a la oración y es visto como una purificación del alma, que en el caso de Jesús es porque está viviendo una plena comunión con Dios. Entonces, las tentaciones de alguna manera nos muestran que en el mundo hay pecado y que hay convivencia con el mal, pero Jesús es capaz de ganar esa batalla. Y nosotros nuestras pequeñas batallas las ganamos. ¿Ve? Entonces eso de alguna manera Jesús, el Jesús hombre, el Jesús humano, nos está dando de alguna manera las pistas para nosotros también ser capaces de vencer nuestras tentaciones. Fíjense que Marcos nos presenta el relato más corto, apenas 2 versículos, ¿verdad? Para él el desierto es un lugar donde nada separa a Jesús de Dios. Allí es tentado por Satanás, vive entre animales, en clara evocación al Génesis 2:3, presentando a Jesús como el nuevo Adán. Una lección muy importante que nos deja a nosotros. La iglesia es santa, pero no está exenta de tentaciones, por lo que sus miembros, ¿verdad? Nosotros incluidos, tenemos que tratar de ser abiertos a una continua conversión, porque tampoco el desierto puede ser la excusa para no asumir compromisos concretos de amor hacia el prójimo. Entonces, les decía que Mateo y Lucas, por el contrario, van presentando un mano a mano entre Satán y Jesús. Pero Mateo escribe para judíos conversos, ¿verdad? Entonces, presenta a Jesús a través de las tentaciones como el nuevo Moisés, la cédula liberadora, el que también estuvo 40 días en el desierto, al igual que Moisés. Pero Lucas, que se dirige a creyentes venidos del paganismo con mentalidad de paso griega, ve con mucha naturalidad el universalismo y presenta a un pueblo que vuelve a repetir la experiencia del éxodo como algo fundacional. Y de alguna manera las 3 tentaciones identifican a cada uno de nosotros con los riesgos de esclavitud que el mundo trae consigo. Vamos a verlas un poquito en concreto. La primera tentación es el poder, ¿verdad? Tírate hacia abajo para que te vean. Es el deseo de mandar y de ordenar las estructuras del mundo utilizando los poderes del mal. Para Jesús el poder del Evangelio no es un simple dominio, es a través de la obediencia y del servicio que Dios se revela, como la semilla pequeña que se hunde en la tierra y va creciendo humildemente escondida para hacerse cada vez más fuerte. La segunda tentación es el pan. El pan debemos vincularlo con la confianza, con el prestigio. Haz que estas piedras se conviertan en pan. Jesús nos muestra que el verdadero pan es más que la comida. Dios no puede ser solamente garantía de bienestar material y seguridad económica. Jesús se niega a imponerse y ofrecer una imagen milagrera. Antes bien, asume la solidaridad y el amor como una opción libre y responsable. La tercera tentación es la idolatría. Todo esto te voy a dar si eres capaz de adorarme. Entonces, Jesús pone de relieve que solo Dios puede ser adorado. Entonces, Jesús difiere de esa falsa imagen de Dios que nos forjamos a menudo, el Dios de poder frente al Dios que se manifiesta en el no Dios, en aquel Dios que a veces en nuestras dificultades pareciera que está ausente, que no está a nuestro lado y que nos deja solo con el problema. Entonces, solamente así creo que podemos comprender el valor de las tentaciones de Jesús cuando uno se detiene a meditar sobre las razones que ofrece el diablo. En un mundo en que millones de seres mueren de hambre, no tendrá razón al decir a Jesús y a la iglesia que ofrezcan pan al que espera. En un mundo en que oprimen toda clase de tiranos, ¿no sería lógico que Cristo y la Iglesia se convirtieran en centros de poder y garantía de paz y de confianza? En una tierra donde millones de personas se sienten incapaces de llegar a la verdad, ¿no sería bueno que Jesús y la Iglesia se sirvieran de milagros para lograr que todos crean? ¿Cuántos
¿cuántos de nosotros responderíamos diferente a Jesús ante la urgencia de las tentaciones que nos acosan? Eso sí, debemos recordar que nadie puede vivir al margen de la tentación. Estamos expuestos a ello tanto externamente como internamente, en todo aquello que nace del corazón, si se quiere. Pero la vida de Jesús es nuestra mejor respuesta para tratar de encarar la vida con fidelidad al Evangelio. Porque fíjense, cuantos más comprometidos estamos, más tentaciones vamos a tener. Porque quien carece de compromiso no sufre de tentaciones, ya está ganado a la causa de la debilidad. Entonces, fíjense que en Filipenses 2:6, que trae ese texto tan hermoso, puede servir de explicación al problema del mal. El que Dios se haya solidarizado con el sufrimiento y la muerte en cruz de Jesús trastoca toda idea humana. Pablo nos habla del escándalo de la cruz y de cómo la gloria de Dios se manifiesta en el ocultamiento de lo pequeño del mundo. Fíjense que a la luz de todo esto, el reino de Dios es como un tesoro escondido, como un verdadero tesoro escondido, sobre ese Dios solidario que sufre con el que sufre, con el que tiene hambre y hasta con el que no cree. Solo así podemos entender cómo Jesús asume la condición de esclavo en una sociedad tan egoísta. Luego de 20 siglos, o 21 más bien diríamos, no han cambiado las cosas, porque Jesús nos sigue hablando para revelarnos que Dios es amor, que el reino de Dios es solidaridad, que el misterio de Dios revelado en Jesús es radical, cercano y pequeño. Entonces, por eso vamos a encontrar que apenas Jesús empieza su predicación, empieza a denunciar, porque se da cuenta que lo que está viendo no es bueno, que lo que está viendo no es justo, no es fraterno, no es evangélico. Entonces es cuando empezamos a desglosar las denuncias que Jesús comienza a expresar de una manera u otra, sobre todo porque en un pueblo que tenía como pilar la ley, el templo y el sacerdocio, había un ordenamiento religioso, social y político con el que Jesús rompe completamente sus esquemas. Y aquí pasaríamos a la tercera lámina del día de hoy. Y la primera ruptura se da con la ley. El tratar el tema de la ley nos remite al Jesús histórico, en un camino, si se quiere, dificultado por las distintas polémicas que se dieron en torno a la ley anterior al cristianismo. Sabemos que la iglesia pospascual también tuvo dificultades con los representantes del templo, porque a veces entonces es difícil distinguir si se trata de una polémica entre Jesús y el mundo judío o si se trata de una polémica entre la comunidad cristiana y los judíos. No está claro en muchos textos, porque recordemos que los evangelios son la expresión cristiana a la luz de la Pascua, la revelación, la proclamación del querigma a la luz de la Pascua. Entonces, para un judío, el decálogo es la mayor expresión de la voluntad de Dios que se había hecho presente en la historia, que le ayudaba de alguna manera a salvaguardar su identidad. Pero nacieron muchas tradiciones judías a partir de la Torá. Y ejemplo de ello lo tenemos en los 613 preceptos que tenían tantas interpretaciones hasta el punto que llegaron a fusionar leyes humanas y divinas en la praxis, con el inconveniente que se le daba a las humanas la misma categoría que las divinas. Entonces, los judíos de Jerusalén eran como tan estrictos que cualquier cosa era faltar a la ley. Los judíos helenistas eran un poco más liberales, porque no tenían la tutela de ese sacerdocio encima de ellos. Entonces Jesús cumplía la ley, hablaba con autoridad, pero no es que propone una nueva ley, ni siquiera que se radicalice, propone que a la ley se le dé su verdadero cumplimiento, que no apegarse tanto a la letra de la ley, sino a su espíritu. ¿Por qué? Porque la entendía como una dinámica de amor,
que había que cumplirla en libertad y que no servía para esclavizar, con un nuevo significado que no es otra cosa que el significado pascual por el que Jesús se enfrenta a la ley misma y se ubica como camino de salvación. Pero ese enfrentamiento con respecto a la ley también se va a dar con respecto al sábado, cuando Jesús empieza a decir cómo es posible que esta persona que tiene años enferma, solamente porque es sábado yo no la puedo curar. ¿Cómo es posible que ustedes sean tan hipócritas que a su burro bien que le dan comida para que no se les muera, pero esta hija de Abraham no puede ser curada en sábado? O sea, ¿cómo es posible? Y les hace la diatriba. ¿El sábado es para el hombre o es el hombre para el sábado? ¿El templo es lugar de la presencia de Dios o es una cueva de ladrones? Entonces ya vamos viendo la disyuntiva que va presentando Jesús en su mensaje del reino de Dios, en el que dice a Dios hay que adorar al Padre en espíritu y verdad. Dios no habita en templos hechos por manos humanos, como bien decía Esteban al momento en que fue a ser apedreado en Hechos 8. Tampoco la Jerusalén celestial tiene templo. Entonces sabemos que los primeros templos cristianos datan de la época de Constantino, luego de que la religión cristiana se hace oficial dentro del imperio. Entonces, con el templo vienen las mismas observaciones que con la ley. Para el judío era lugar de culto, de oración, símbolo sobre todo de unidad. Pero en este interín, Jesús se enfrenta en 2 episodios, cuando expulsa a los mercaderes y cuando habla de su destrucción y construcción en 3 días, donde hace, en este caso, una presentación. Esto lo vamos a ver tanto en el capítulo 2 de Juan como en Marcos 11. Allí hace una presentación mesiánica como acción profética, convirtiéndose él en el propio templo, en imagen de Jesús resucitado. Porque si nos ponemos a ver, la crítica de Jesús no es hacia el templo en sí, sino a la praxis de la que había sido objeto, en una actuación que colinda con la actuación de Dios, porque legisla, perdona, hace milagros, habla con autoridad frente a la ley, critica al templo. Todo ello nos muestra un estrato histórico que es plasmado por la comunidad primitiva en estos controversiales relatos de alguna manera. Entonces, ¿qué debemos nosotros hacer como cristianos? Poner el acento en la persona humana y recordar que siempre cuando estemos 2 o 3 reunidos en su nombre como ahorita, Dios está en medio de nosotros. Entonces, en nombre del sábado, de la ley, del templo, se llega a deformar la imagen de Dios. Y Jesús nos presenta otra, la de un Dios que se abaja a la criatura, al débil para levantarlo. Dios es el antimal y el reino llega en la medida que nosotros seamos capaces de tomar el camino para construir ese reino. Entonces, esto nos lleva a lo que es la ética de Jesús y qué es lo que pensaba, cuál es el pensar moral y ético de nuestro Señor. No sé si alguien tiene alguna observación o alguna pregunta antes de seguir con esto. O sea que Jesús era muy duro entonces porque los llamaba serpientes o le llamaba también insensatos. Hipócrita, serpientes hijos del blanqueadas, infierno. Exactamente, hipócrita. Sí, una serie de expresiones que verdaderamente, de alguna manera, se conjugan en la vida de Jesús y que nos evocan a un... Mire, Jesús nos decía que fuéramos mansos, pero no mensos. ¿Ok? En cierto modo, las palabras de Jesús siempre van a sonar como con una honestidad total, como una persona que veía una realidad que no le gustaba y la denunciaba. Cuando veía que algo estaba bueno, lo aplaudía. Entonces, esa honradez de Jesús para con sí mismo y con todo lo que viene a representar la
la vida del Evangelio, tal como Jesús nos las plasma en su mensaje del reino de Dios, es algo verdaderamente extraordinario. Discúlpenme un momentico que le voy a llevar el teléfono a mi nieta para que lo conteste, que me tiene atormentada, que está sonando. Aquí estoy de vuelta. De hecho, profesora, en toda Ajá. su vida Jesús nunca les perdonó. O sea, lo que les dijo, se los dijo y punto. O sea, ustedes son de su padre el diablo. O sea, cosas de este tipo. No es que después me arrepiento. Sepulcro Perdón. blanqueado, serpiente, o sea, sí, de alguna manera, fue capaz de denunciar la hipocresía. Yo creo que ese es un llamado a veces que nosotros, como cristianos, a veces optamos una posición neutra, ¿no? Por no involucrarnos en ciertas cosas, por no decir, ciertas verdades, a veces tomamos el camino de callar. Pero Jesús nos muestra que cuando hay que alzar la voz hay que hacerlo. Claro, nos falta mucha valentía para alcanzar los niveles que Jesús alcanzó, pero ahí tenemos una escuela. Y si damos un pasito para atrás, bueno, que estemos conscientes que debemos darnos hacia adelante, aunque hayamos retrocedido un paso. Y eso lamentablemente nos pasa todos los días, pero estamos en camino. Yo creo que lo importante es eso, como dice el Las poeta, ¿no? razones, profesora, fueron por injusticia social y económica o abusos religiosos, todas estas cosas. Esas eran sus rabietas. Más que todo mostrar que el reino de Dios no es una realidad, vamos a decir, material ni mundana, sino que se construye con lo humano, porque debemos formar parte de esa construcción, pero que no tiene nada que ver con poder, no tiene que ver con prestigio, no tiene que ver con todas las cosas que muchas veces para nosotros los seres humanos son importantes, y en la medida que vamos madurando nos damos cuenta qué es lo que realmente tiene peso en la vida. Y eso es un poco lo que de alguna manera Jesús nos muestra, pues ese amor incondicional de Jesús, cómo su misericordia está por encima de su justicia, porque si cada uno de nosotros fuera a ser juzgado por la justicia, caramba, no creo que todos quedáramos muy bien parados, todos vamos a quedar más bien raspados. En cambio, nos abrimos a la misericordia de Dios, estamos conscientes que pasamos tentaciones que no siempre somos capaces de resistir, que estamos en el camino de conversión permanente y que a veces nos equivocamos. Yo creo que un poco eso es el mensaje principal del Evangelio, mostrándonos un camino a seguir, un camino que no es perfecto, un camino, porque muchos de sus protagonistas se equivocaron, pero ¿cuántas veces nos identificamos con esos personajes que son como nosotros? Entonces, eso me parece que es realmente un camino de aprendizaje verdaderamente bonito. Creo que Laura tenía la mano alzada. Ay, sí, profe, ¿cómo está? ¿Cómo están todos? Bien, ¿y tú? Profe, ese también, esa manera, esa nueva manera de Jesús, yo pienso que es también lo que permitió, acabamos de hacer el trabajo de San Pablo, yo todavía no lo he mandado, pero ya lo voy a mandar, pero eso fue lo que permitió que se expandiera tan grandemente, tan rápidamente el mensaje, ¿verdad? Porque me imagino que muchos de los que estaban como relegados encontraron un puesto ahí. Exacto, empezando por las mujeres. Fíjense que Empezando por las mujeres. en el mundo judío tú formabas parte del mismo por la circuncisión siendo varón, ¿verdad? Pero las mujeres formaban parte de ese pueblo en la medida que eran madres. Las que no eran madres podían ser repudiadas. En cambio, en el cristianismo, las mujeres encontramos la oportunidad de que a través del bautismo todos formábamos parte de esa familia. Cómo sentirnos amados, cómo sabiéndonos pecadores, abrirnos a la idea de que podemos ser perdonados, que si somos cojos, que si somos ciegos, no por eso necesariamente vamos a ser pecadores, que era la mentalidad, que el mesianismo que Jesús viene a traernos no es una vuelta a la época de David, sino sencillamente a la construcción de un mundo más justo y equitativo y solidario.
Entonces, todas esas cosas que Jesús nos va mostrando a lo largo de su predicación son los que a la larga le causan la muerte. Porque cuando uno es fiel a sus convicciones, termina por molestar vamos a decir, al status quo, a quienes detentan el poder, a quienes le están diciendo la verdad en la cara. Entonces, eso termina siempre por volverse contra sí mismo. Por eso, la mayor parte de los profetas terminaron su vida en forma trágica. Y Adelante, también Janet. cuando entra al Gracias. templo, Ajá, adelante. cuando Hola. entra al templo también fue un momento bien fuerte, ¿no? Echó afuera a los vendedores, a los cambistas, y tildó a todos de cueva de Esa, ladrones, la cueva de frase ladrones, que sí. actualmente manejamos, ¿no? Sí, porque habían transformado el templo precisamente en eso. Fíjense que eso sí no pasa en nuestra iglesia, pero hay algunas iglesias cristianas que con eso del diezmo se les pasa la mano. El que no dé diezmo no puede participar, el que no da el diezmo no puede entrar. Entonces, ¿hasta qué punto también se ha desviado parte de este mensaje que Jesús nos trae? Adelante, Janet. Profe, bueno, justamente como decía Laurita, yo pienso que aquí, insisto, ¿no? En la medida que uno anda en este camino y en el posgrado, aquí coinciden por lo menos las dos materias que yo estoy viendo, que es eclesiología con la de usted, ¿no? Pienso que, todo lo que estamos aquí nos queda más que claro que, por supuesto, el hit, el éxito de Jesús fue sencillamente, vengan todos, aquí todos son bien recibidos, porque sencillamente era la antítesis de lo que se practicaba en aquel momento. En aquel momento, acuérdense que era una sociedad sectaria, que tenías que ser, bueno, si no eras de vientre judío, pues bueno, había ciertas discrepancias, ¿verdad? Si tenías algunos defectos, como usted muy bien lo acaba de mencionar, pues bueno, no eras recibido, mientras que aparece esta secta, porque nosotros aparecemos como una secta, prima hermana de la religión judía, pero contraria en muchos sentidos, y justamente todas aquellas personas que eran, digamos, alejadas, que eran desterradas, que no eran bien recibidas, pues Jesús dice, aquí entramos todos, o sea, hombre, mujer, o sea, todo el mundo. Él sencillamente, creo que ahí, y también lo destacamos en la clase de eclesiología, pues bueno, ahí estuvo el hit de esto. O sea, él hizo su mejor campaña, pero como todas las buenas campañas, cuando tú vas en contra de la corriente y le dices a la gente las cosas que no quiere oír, pues usted lo acaba de decir muy bien, hay intereses políticos y económicos que son también los que, bueno, evidentemente le hicieron pagar el precio tan alto que él pagó de una manera injusta, ¿no? Por Claro. defender sencillamente, como también pasa hoy en día. Acuérdense que hoy pasa eso a diario. Cuando la gente escucha cosas que no quiere escuchar, que no le interesan, que le coloquen el dedo en la llaga, pues a ti te tildan de diferentes cosas, ¿no? De persona incómoda. Lamentablemente él terminó injustamente bueno, fue su misión, pero fue muy injusto, muy triste, ¿no? Entonces, que no se nos olvide, ese es el hit, o sea, el hit y ese es el mensaje central. Somos una familia, somos todos bienvenidos, tenemos una misión, somos, valga la redundancia, misioneros, no solamente la iglesia, nosotros estamos llamados a ser misioneros, y el mensaje de Jesús es muy claro, todos tenemos que caminar juntos, todos somos una sola familia, y bueno, tenemos que seguir adelante de esa manera como una familia unida. Pero sí, se unen perfectamente, y si algo a mí me queda claro de ese aprendizaje de eclesiología es eso. Fue un hit por eso, porque él llamó y le da la bienvenida a todo el mundo a su nueva religión. Y muchos cristianos a lo largo de la historia, precisamente por hacer denuncias, han muerto en forma martirial por no querer negar el mensaje, por ir contracorriente, muchas veces a injusticias diversas a lo largo de la misma. También recordemos que las mayores guerras de la historia han sido por motivos religiosos también. Adelante, JJ. Sí, bueno, ahí vemos a Juan Bautista, a Pablo, a Santiago, a los profetas hebreos que tomaron la misma conducta, ¿no? Y lo que dice mi compañera Janet, totalmente de acuerdo. Sí, así es. Entonces, fíjense que Profe. con esto, adelante de mi Dumén. No, que oye, me encanta lo que estamos conversando. Pero ¿sabes qué me hiciste recordar? Lo de Pedro Trigo, en el libro ese de Jesús nuestro hermano. Ajá. Dice una cosa bonita, que es
justo en el bautismo es donde Jesús aprendió a hacer discernimiento. Ujú. Y lo dice porque realmente el que era famoso, famoso era Juan. Es decir, para el tiempo de Jesús, Juan era el que estaba, bueno, tanto que lo manda a matar, o sea, que Herodes lo mata, o sea, que era famoso. O sea, era así como que este hombre está como hablando mucho. Y me gusta también porque no hace como unos días atrás meditamos esa lectura donde le preguntan a Juan, mira, tú eres el Mesías. ¿Sabes? Exacto. Que van los fariseos y le preguntan, ¿eres tú? Y Juan dijo, no, el que viene, yo no tengo ni le puedo soltar la sandalia. O Sí. sea, no soy yo. Y a mí eso me parece bien porque es en el bautismo donde Jesús entiende que es hijo de Dios. O sea, Correcto. que es el llamado para realmente para cumplir la promesa del Padre. Y ahí me encanta eso, decir así, realmente el cristianismo comienza con Juan. Es decir, Juan es como el promotor El profeta del Nuevo y Testamento. el profeta, sí, y lo último que me encanta también de este tema es que yo me imagino a Jesús haciendo la cola para bautizarse. O sea, así como, Sí. como Jesús haciendo la cola para bautizarse. O sea, Sí, como que, quien va a recibir la bolsa de claro, plata. exacto, así como porque además eran las colas largas. Y además, así como ese encuentro de Juan y su primo, así como mira, ¿y tú qué haces aquí? Como que tú, ¿por qué? Y Jesús así como que, mira, tienes que hacerlo porque esto tiene que cumplirse. Entonces, eso me parece como parte también de entender a Jesús como su capacidad para ser un hombre humilde, ¿no? Y Sí. decir, bueno, yo tengo que pasar por esto también. Es decir, como que empieza a perdonar los pecados desde ahí, desde esa escena. Y eso tú lo dijiste, me pareció bello. Pero bueno, nada, perdón que me extendiera. No, no, tranquilo, porque es que es lo que les digo, esto enamora y entonces ya uno se va llenando de esa palabra y uno va pensando cosas, caramba, no lo había visto así, ¿no? Me encanta agregarle tal cosa y eso es bello. Y eso nos lleva a un punto interesantísimo que quiero compartir con ustedes ahora, que es la ética de Jesús. Y nos vamos a basar en el Sermón de la Montaña, pero no en la visión de Mateo, sino en la de Lucas, que está en el capítulo 6 a partir del versículo 17, ¿no? Porque, fíjense, hoy en día existe una actitud, si se quiere, antilegalista, cifrada en rechazar todo lo que sea o que venga de la jerarquía o que sea tildada de conservadora. Pero esa postura no es evangélica, porque Jesús cuando muchas veces critica lo legal, en el ámbito de lo legal, no es para ignorarlo o despreciarlo, sino para darle su verdadero sentido. Porque para Jesús la ley que emana de la autoridad merece respeto, pero sin olvidar que la ley no tiene sentimiento. Entonces, y que quien se esclaviza con frenesí en el estricto cumplimiento de la ley, falta el criterio evangélico, evidentemente. Lo que pasa es que es más fácil regirse por la ley que por el amor. O sea, es más fácil para nosotros ir todos los domingos a misa y tratar de cumplir los 10 mandamientos, ¿verdad? Que abrirnos a esa oportunidad de actuar como Jesús, de convencernos que como ser humano tenemos que tener debilidad por el otro. Entonces, porque la ética cristiana es una moral de situación en la que el compromiso tiene y debe estar por encima de todo. Por eso quería compartir, como les digo a ustedes, lo que es el sermón de la montaña. Entonces, no sé si alguien quiera leerlo mientras lo ubican. Le hago como una breve introducción, ¿no? Porque fíjense, hasta este momento Lucas ha narrado dos acontecimientos típicos. Uno en Nazaret, que insinúa el rechazo de Jesús por parte de sus compatriotas, y otro en Cafarnaúm, simbolizado por el recibimiento entusiasta de que le prodigan los extraños, si se quiere, ¿no? Entonces, después viene la designación de los 12 y las controversias con distintos grupos hostiles que lo
Entonces, este nos presenta ese sermón como una especie de sumario, ¿verdad? Que es lo que prepara al famoso, vamos a decir que el sermón de la llanura, porque en el caso de Lucas no se trata de una montaña, ¿verdad? Para, para Lucas, la montaña para él es el lugar donde Jesús acude para la transfiguración, donde va con unos pocos, donde está la visión, pero por eso él ubica este sermón en la llanura, en una dimensión completamente universalista. Entonces, y donde vamos a encontrar un sinfín de gente tratando de escuchar ese mensaje. ¿Qué es lo curioso de Lucas que no hace Mateo? Él presenta 4 bienaventuranzas que encuentran sus equivalentes en las 9 de Mateo, pero a la vez hace también 4 malaventuranzas, ¿ves? Que son, si se quiere, están en juego con las anteriores. Entonces, las bienaventuranzas, de alguna manera, desestabilizan la escala de valores que predominan, aportando como una nueva comprensión al mensaje de Jesús y a la existencia. ¿Por qué? Porque sus destinatarios son los más pequeños. Entonces, y de alguna manera evoca lo que ya en el Antiguo Testamento se había dicho acerca de la intervención futura de Dios a favor de los oprimidos. Y las bienaventuranzas vienen a manifestar en un lenguaje diferente lo que Jesús había dicho al comienzo de su predicación en la sinagoga de Nazaret. Entonces, de alguna manera debemos evocar esa mirada de Jesús, que se dirige preferentemente a los más pequeños, a los más excluidos, porque la visión que Jesús trae del Padre es la del Dios del Éxodo, un Dios que es completamente liberador por encima de todo. Entonces, de alguna manera, las malaventuranzas y las bienaventuranzas comunican el mismo mensaje del Magníficat. La miseria presente tiene esperanza. Dios quiere establecer una alianza de justicia. La voluntad divina sitúa a quienes aceptan la fe ante la exigencia, sobre todo si no se desesperan tratando de augurarse un porvenir por sí mismo. No se trata de compensación material o espiritual, sino una nueva forma de relación, tanto con Dios como con los demás. Fíjense que en estas malaventuranzas, por decirlo así, Jesús no pronuncia maldiciones contra la riqueza, contra las posesiones, contra la risa o la aceptación social. Más bien, es como un símbolo de todo aquel que está alejado de Dios, porque pone a Dios en un segundo o en tercer término. Entonces, no son realidades malas en sí mismas, sino de acuerdo al lugar que tú le das en tu vida. Entonces, también es notorio, y fíjense cuando lean ahorita la bienaventuranza, que la primera bienaventuranza y la primera malaventuranza están formuladas en presente, mientras que las demás están formuladas en futuro. Algo así como, para hacer énfasis, Lucas, de la urgencia escatológica del mensaje hoy como tiempo de plenitud. Entonces, por favor, quien haya buscado el texto, adelante. Bueno, yo lo tengo por aquí. Adelante, mi niña. Arranca el versículo 17 del capítulo 6. Ajá. Dice así. Jesús bajó con ellos y se detuvo en un lugar llano. Había allí un numeroso grupo de discípulos suyos y una cantidad de gente procedente de toda Judea y de Jerusalén, y también de la costa de Tiro y de Sidón. Habían venido para oírlo y para que los sanara de sus enfermedades. También los atormentados por espíritus malos recibían curación. Por eso cada cual trataba de tocarlo, porque de él salía una fuerza que los sanaba a todos. Él entonces dirigió la mirada hacia sus discípulos y les dijo: Felices ustedes los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. Felices los que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Felices ustedes los que lloran, porque reirán. Felices ustedes si los hombres los odian
los expulsan, los insultan y los consideran unos delincuentes a causa del Hijo del Hombre. Alégrense en ese momento y llénense de gozo, porque les espera una recompensa grande en el cielo. Recuerden que de esa manera trataron también a los profetas en tiempos de sus padres. Pero pobres de ustedes los ricos, porque tienen ya su consuelo. Pobres de ustedes los que ahora están satisfechos, porque después tendrán hambre. Pobres de ustedes los que ahora ríen, porque van a llorar de pena. Pobres de ustedes cuanto todos hablen bien de ustedes, porque de esa misma manera trataron a los falsos profetas en tiempos de sus antepasados. Yo les digo a ustedes que me escuchen. Amen a sus enemigos. Hagan el bien a quienes los odian. Bendigan a los que los maldicen. Rueguen por los que los maltratan. Al que te golpea de una mejilla, preséntale también la otra. Al que te mata el manto, entrégale también el vestido. Da al que te pide y al que te quita lo tuyo, no se lo reclames. Traten a los demás como quieren que ellos los traten a ustedes. Porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué mérito tienen? Hasta los malos aman a los que los aman. Y si hacen bien a los que le hacen bien, ¿qué gracia tiene? También los pecadores obran así. Y si prestan algo a los que le pueden retribuir, ¿qué gracia tiene? También los pecadores prestan a pecadores para que estos correspondan con algo. Amen a sus enemigos, hagan el bien y presten sin esperar a cambio. Entonces la recompensa de ustedes será grande y serán hijos del Altísimo, que es bueno con los ingratos y los pecadores. Sean compasivos como es compasivo el Padre de ustedes. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Se les echará de su delantal una medida colmada, apretada y rebosante. Porque con la medida que ustedes midan, serán medidos ustedes. Jesús les puso también esta comparación. ¿Puede un ciego guiar a otro ciego? Ciertamente caerán ambos en algún hoyo. El discípulo no está por encima de su maestro, pero si deja de formar, se parecerá a su maestro. ¿Y por qué te fijas en la pelusa que tiene tu hermano en un ojo si no eres consciente de la viga que tienes en el tuyo? ¿Cómo puedes decir a tu hermano, hermano, deja que te saque la pelusa que tienes en el ojo si tú no ves la viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo para que veas con claridad y entonces sacarás la pelusa del otro de tu hermano. No hay árbol bueno que dé frutos malos, ni tampoco árbol malo que dé frutos buenos. Cada árbol se conoce por sus frutos. No se recogen higos de los espinos, ni se sacan uvas de las zarzas. Así el hombre bueno saca cosas buenas del tesoro que tienen en su corazón, mientras que el malo de su fondo malo saca cosas malas. La boca habla de lo que está lleno el corazón. ¿Por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que les digo? Les voy a decir a quién se parece el que viene a mí y escucha mis palabras y las practica. Se parece a un hombre que construyó una casa, cavó profundamente y puso los cimientos sobre la roca. Vino una inundación y la corriente se precipitó sobre la casa, pero no pudo removerla porque estaba bien construida. Por lo contrario, el que escucha pero no pone en práctica se parece a un hombre que construyó una casa sobre tierra, sin cimientos. La corriente se precipitó sobre ella y enseguida se desmoronó, siendo grande el desastre de aquella casa. Palabra de Dios. Ajá, fíjense que se podrán imaginar el auditorio que escucha esto y se podrán imaginar si estaban presentes allí fariseos y saduceos, un mensaje que los estaba directamente, prácticamente atacando.
pero esa es la ética de Jesús. Fíjense que en la primera bienaventuranza, les dice, bienaventurados los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. El término griego tokos, de alguna manera es descrito muy bien en los salmos, como aquella persona que es necesitada de ayuda a causa de su necesidad y por lo tanto clama a Dios. Fíjense que cuando nosotros leemos esta bienaventuranza en Mateo, pareciera que está hablando de los pobres de espíritu. Lucas no. Lucas habla del que es pobre porque tiene hambre, porque no tiene con qué comer. Entonces, en ese sentido, lo que está diciendo es que no es que los pobres sean dichosos porque son pobres, sino porque pertenecen al reino. Y Dios va a establecer una alianza de justicia de alguna manera con ellos. La segunda bienaventuranza, ¿verdad?, refuerza que los que tienen hambre ahora van a ser saciados en el futuro. Entonces, es el hambre real que acompaña a la pobreza real. Y de alguna manera es la evocación al banquete mesiánico y la descripción. Aquí estamos de nuevo. Gracias a Dios. Déjame ver si sigue grabando. Ah, sí, está grabando. Entonces, de alguna manera, es una, o sea, son exigencias verdaderamente fuertes. Porque fíjense, la tercera dice, bienaventurados los que lloran porque van a reír. De alguna manera, la teología del Antiguo Testamento de un Dios consolador, donde el acento se pone en la acción escatológica de Dios y no en la iniciativa humana. O cuando en la cuarta dicen, es más fuerte todavía, sean bienaventurados cuando los hombres los odien, cuando los expulsen, los injurien, los proscriban como malo por causa del Hijo del Hombre. Alégrense, alégrense por encima de todo. Entonces muestra de alguna manera Lucas la contraposición entre la vida presente y la futura. Fíjense que aquí no usa el verbo perseguir ni habla de perseguidores, sino de hombres. El odio se expresa con el verbo misterio, que indica la manifestación del odio y sus efectos. Y el sentido de exclusión es más de la sinagoga que una exclusión de tipo social, ¿verdad? Entonces, en contraste, las malaventuranzas se presentan de la misma forma con un ay por delante. Ay de ustedes los ricos, que ya recibieron su consuelo. Ay de ustedes los que están hartos, porque después tendrán hambre. Ay de los que ríen, porque después tendrán aflicción. Como la risa entendida como una expresión de satisfacción y contento, que puede tener una connotación negativa en este caso. O cuando los hombres hablen bien de ustedes, pues de este modo trataban sus padres a los falsos profetas. Entonces, de alguna manera, es una evocación a los falsos profetas que engañaban a Israel y que lo llevaron para ese camino de desastre, si se quiere. Entonces, para Lucas, estamos hablando de una escalera con 4 condiciones: los que pasan hambre, los que lloran, los que son pobres y los que son perseguidos. Entonces, claro, hay que entender manso por no violento y pacífico como el que lucha por construir la paz. Tampoco lo de pobres de espíritu es para pobres achantados, vamos a ser claros, sino para aquellos que saben que Dios no quiere diferencia. Y es que a Dios hay que llegar a arrepentir, no hay que llegar tan arrepentido como agradecido, o ambas cosas, pero sobre todo el agradecimiento por ese amor que Dios nos ha prodigado y que nos mira con tanta misericordia a pesar de nosotros. Entonces, la denuncia, de alguna manera, que vamos a evocar a lo largo de los evangelios por parte de Jesús, tendría que llevarnos a una pregunta, ¿verdad? ¿Por qué Jesús, que acaba de anunciar con una solicitud especial de Dios por los pobres y los oprimidos, escoge la no revancha para situarla en el primer plano del estilo de vida cristiano? Entonces, tendríamos que buscar la respuesta en sus experiencias anteriores. En Nazaret querían matarlo. En Cafarnaúm
los jefes religiosos se enfurecieron contra él y muchos, incluyendo sus discípulos, todavía se preguntaban por qué Jesús no se defendía. Si era el Hijo de Dios, ¿por qué no lo castigó? ¿Por qué Jesús se comportaba de esa forma? Pero Jesús les dice, sean misericordiosos como es su Padre en el cielo. El Dios de Israel desea la conversión y la renovación de la vida, no el castigo y la muerte. Eso lo refuerza el Salmo 103. Entonces, es como un imperativo de vida en la cual a nosotros también nos está obligando a no condenar, a que estemos conscientes de que no solamente las palabras cuentan, sino también las acciones. Cuando en el versículo 27, si no me equivoco, le dice, pero yo digo que me escuchéis, la gran autoridad con la que está hablando Jesús y que viene a ser una novedad en el Nuevo Testamento, porque es la plenitud del Antiguo. ¿Verdad? Entonces, hay que recordar que en los tiempos de Jesús, la oposición armada y violenta era una realidad, tal como la vemos en el libro de Números. Israel nunca llegó a proponer el imperativo claro y universal de amor al enemigo. Y ese dedo en la llaga lo pone precisamente Jesús. Que tenemos que ser capaces incluso de perdonar a todos aquellos que están en nuestra contra, aquellos que nos han hecho daño, aquellos que de alguna manera nos han injuriado y se han metido con nosotros. Entonces, Lucas señala así la diferencia entre el cristiano y las personas que están alejados de Dios y propone como conducta la conducta del Padre. Entonces, el parecido moral prueba el parentesco. Somos hijos de Dios si nos comportamos como Dios, misericordioso. ¿Con quién vamos a ser misericordiosos? Con el otro. Así como Dios es misericordioso con nosotros, debemos ser perfectos como Dios es perfecto. Incluso creo que fue Levítico 19:2 que dice, sean santos como yo su Dios soy santo. Entonces, claro, es un poco la observación de que vamos a ser medidos con la misma vara que seamos medidos, que el juicio, perdón y generosidad de alguna manera van como de la mano. Entonces, como de alguna manera Jesús inicia, ya te voy a dar la palabra, María Ángeles, Jesús inicia un movimiento cuyo ideal es romper con una tradición en la que el odio de Dios hacia los malos era una realidad. Entonces, no se puede santificar el nombre de Dios ligándolo a represalias hacia los que consideramos nuestros enemigos. Entonces, es un modo de actuar paradigmático de Dios que es presentado en los evangelios por Jesús. Y de alguna manera nos afirma pues que es precepto de Dios actuar como Dios mismo lo hiciera. Adelante, María Ángeles. Bueno, profe, quería compartirle un poco, bueno, del tema que estamos hablando y de la lectura de este evangelio. Recordaba, me llegaba a la memoria un encuentro de formación que tuvimos y la persona que era la facilitadora dijo que ella no entendía cómo en la confesión muchas veces, en penitencia, no nos mandaban a comer un helado, que ella sentía que eso sería lo que Jesús haría. Y bueno, el escuchar este evangelio y la reflexión que usted hacía, yo decía, realmente tenemos una tendencia a colocar normas que reprimen la humanidad al final, que realmente no nos hacen más humanos, más hermanos, que es el llamado que Dios nos hace a cada momento y que nos los deja tan explícito en el Evangelio, ¿no? Yo siento que las palabras de Jesús suenan tan contradictorias en su contexto como en el nuestro. Y realmente hacerlo vida es, difícil. bueno, yo pensaba ahorita que lo más difícil para mí es el discernimiento. Es decir, o sea, en esas pequeñas situaciones que se nos van presentando, realmente muchas veces se me hace difícil el discernir qué haría Jesús en esa situación que yo estoy viviendo.
cómo actuaría. Y usted lo decía también hace un momento, ¿no? Es ir contracorriente, es realmente rescatar la esencia, el espíritu de la ley, eh, decir, ser mansos pero no mensos, es como una línea tan delgada que personalmente se los digo, pues a mí eso muchas veces se me hace muy, muy difícil. Bueno, yo creo que a todos, ¿no? En una forma u otra, porque incluso hay discernimientos en la vida de los cuales no podemos tomar ejemplo de la Biblia, ¿no? Porque son cosas, digamos, de la vida moderna en la que esos casos no se encuentran en el texto de la Escritura. Y bueno, es un poco eso, ¿no? ¿Qué haría Jesús si fuera yo? Mire, ser cristiano no es fácil, porque la moral cristiana es una moral de máximo. ¿Eh? Entonces, como es bien dicho por la mayor parte de los autores, es la moral de que si me das por un cachete, te pongo el otro para que me des por el otro. Entonces, no es fácil. Las exigencias No es morales de fácil, Jesús, ajá, pero no es fácil, no, es muy difícil, pero yo, bueno, yo puedo decir que en algunas experiencias que he vivido realmente es lo que da sentido a la vida. O sea, si vamos por cierto, otro camino, nos vamos a encontrar con vacíos, con un sinsentido, pero aunque el seguir a Jesús resulte difícil y muchas veces contradictorio en el mundo, es realmente lo que es la razón de nuestro ser y es hacia donde Dios conduce toda la existencia humana. ciertamente. Fíjense que para Jesús el amor es la norma suprema de la moral evangélica. El amor por encima de todo. Yo diría que el amor, el servicio y el perdón, o sea, como una trilogía, de alguna manera, porque él abre con su enseñanza una dimensión vertical que conduce hacia el Padre y una dimensión horizontal que se proyecta al hermano. De hecho, fíjense que el cristianismo es la única religión que presenta la divinidad con atributos de paternidad. De ese modo, y a través de la oración, se conjugan la trascendencia divina y la indigencia humana, sabiéndose, sabiéndonos queridos y perdonados por el Padre, con tal que se encuentre dispuesto a perdonar también a los demás. Entonces, esa religiosidad de Jesús y su praxis nos dan la pista, porque fíjense que la religiosidad judía de la época vivía de tradiciones, la tradición de los profetas, la espiritualidad deuteronomista, la piedad sapiencial, la apocalíptica, la levítica sacerdotal, pero Jesús las asume como propias, ¿verdad? Y cuando él reprocha a sus contemporáneos, no es tanto por la ortodoxia, sino por la ruptura entre la teoría y la praxis, la poca acogida a la gente sencilla y la forma como se comportan. Entonces Jesús hace uso de esa tradición profética que siempre en defensa de los débiles, a quienes de paso les exige también la conversión. Fíjense que la opción evangélica por los pobres no es porque sean buenos. Hay pobres que no son tan buenos, es porque son pobres, ¿verdad? Y el que es pobre muchas veces no depende más de la fe hacia Dios, hacia otra cosa no depende porque no tiene de qué más asirse. Pero también el mensaje de Jesús también está influenciado por las tradiciones apocalípticas que ponen de relieve el futuro absoluto de Dios y también las tradiciones sapienciales que hacen énfasis en un Dios providente, creador, que cuida a sus criaturas, pero también en las tradiciones existenciales acerca de Dios. Un Dios que en el caso de Lamentaciones, en el caso de Job, ¿verdad? Que escucha y que a veces escucha en el silencio, cuando ya la gente se siente como más abandonada de Dios y sin embargo Dios está allí. Entonces Jesús se confronta con una realidad última, la que llama Padre, que es una realidad dialéctica, porque Jesús deposita una confianza absoluta en el Padre, pero también le da una disponibilidad total. Entonces, de alguna manera, se sabe que Jesús causó honda impresión como orante. Esa es otra característica de la ética de Jesús. Pero no es presentado como un orante ingenuo y condena muchos tipos de oración. Condena la oración mecanicista,
Al orar no multipliquen las palabras como hacen los paganos. La oración cínica, el caso del fariseo y el publicano. Ya te doy la palabra, Juan José. La oración alienante. No basta con decir Señor, Señor, darse golpes de pecho. Ni la oración opresora. Ojo con los maestros de la ley que devoran los bienes de las viudas. ¿Ves? Entonces, la oración de Jesús está situada y relacionada con su práctica. Siempre que se dirigió al Padre lo hizo como hijo, no en vano. Recordemos la manera tan hermosa como Dios llamaba al Padre, llamándole Abba. Adelante, JJ. Gracias, profesora. No, lo que dice mi compañera Mariángel y lo último que usted ha dicho en estos 4 minutos, profesora, qué bello todo, de verdad. Es así como hay que verlo, es así como hay que entenderlo. Y bueno, quiero decir que para esa época, leer el versículo 12, 22, perdón, y 23, donde dichosos seréis, y ahí se expande. Yo me imagino que esa fe, cualquier cristiano en ese momento se daba la vida con la fe de que iba a ser feliz. O sea, es como levantarte. Yo creo que eso, de verdad que las palabras de Jesús en esta muchedumbre del llano, de la montaña, de verdad, qué lindo. Me gustó mucho, profesora. Gracias por sus palabras y por toda la clase que me encantó de verdad. No, esta es una cuestión bellísima porque nos va mostrando al Jesús evangélico, al Jesús que en los textos nos va diciendo quién es Él y cómo lo hizo. Y de qué forma nosotros también podemos emprender ese camino, conscientes de que caemos en tentaciones, que nos equivocamos, que damos pasitos hacia atrás, pero muy claros hacia dónde vamos. El horizonte que tenemos es un horizonte completamente escatológico. Vamos hacia la casa del Padre, a veces por caminos torcidos, pero para allá donde vamos. Y eso verdaderamente es extraordinario. Fíjense que Jesús nunca apela a la voluntad de los mayores ni de los profetas, sino a la voluntad del Padre. Yo hago la voluntad del Padre. Mi Padre y yo somos uno. Y fíjense que es curioso que él enseñó el Padre Nuestro a sus discípulos, pero la expresión Padre Nuestro no aparece nunca en el labio de Jesús. Entonces, él siempre aparece enseñando a orar a los suyos y habla de su Padre. Eso, por ejemplo, lo vemos en Mateo 13:43, o vuestro Padre, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, esa manera de hablar es un reflejo y del lenguaje de ese Jesús histórico, la forma como él habla con Dios y como habla de Dios. Entonces, y esa vivencia con el Abba muestra un modo de hablar muy peculiar sobre el Padre. Por eso el contenido principal del reino va a estar vinculado a los milagros, a su trato con los despreciados de la sociedad, con los publicanos, con los pecadores. Una oferta de salvación en la comunidad de mesa con los suyos, en su postura ante la ley, ante el sábado, ante el templo y finalmente en su convivencia con un grupo reducido de discípulos, ¿no? Entonces, en el fondo de todo está como ese Dios que está preocupado por la humanidad y en un Jesús en quien se concentró la singular experiencia de la paternidad divina. El Abba, el Dios de Jesús, el creador del cielo y de la tierra, la guía de Israel, es un Dios para el que todo es posible. Y Jesús durante su vida invitó de palabra y de obra a creer en ese Dios. Es una invitación a que nosotros sigamos ese camino de los primeros cristianos que evocando ese mensaje dieron testimonio y proclamaron ese querigma de una manera tan hermosa y tan extraordinaria. Y esa es la gran herencia que nos dejan. Entonces, con esto terminamos la clase del día de hoy y para la semana entrante estaríamos viendo los milagros. Les invito a que participen si quieren dar alguna opinión, algún comentario. Está completamente abierto a los minutos que nos quedan de clase. Adelante.
No se peleen, por favor, por intervenir. Es que hemos hablado mucho, Bueno, profe. Ah, sí, ¿verdad? gracias. Mire, una preguntita al margen. Ajá. ¿Cuántas clases nos quedan, profe? Mira, nos queda la clase de los milagros, que es la semana que viene. La Ajá. clase de las parábolas, a continuación. Ok. Y después la última va a ser sobre el discipulado. Ok. O sea, nos estamos quedan 3 terminando, clases. si no me equivoco, el 30 de enero. Entonces, Ok. para el 15 de febrero, creo que ya tendríamos que estar dando notas. Y tienen bastantes días para hacer el trabajo final. Como les dije a los que se conectaron temprano, me encantaría que ese trabajo final lo compartieran entre sí. Para ello tienen que trabajar textos diferentes para que puedan precisamente poder hacer ese pequeño trabajo. Ok. Ay, profe, Perfecto. yo llegué medio tarde. Yo llegué Ajá. medio tarde. ¿Qué es ese trabajo final? El trabajo ¿De final, qué se va a recuerden que eso está en el plan de estudio, en el primer Sí, anuncio, en sí, el sí, segundo claro anuncio. que sí, Ok, claro que se sí. los no digo por si acaso necesitan retomar la idea, ¿no? Van a escoger un texto evangélico, el que ustedes quieran. Les digo que mientras más corto, mejor lo pueden manejar. Entonces, ¿qué van a hacer con él? El contexto histórico del relato. Cuando hablamos de contexto histórico, debemos recordar que una cosa es el tiempo que se nos está relatando en el texto y otra cosa es el momento en que se escribió. El momento en que se escribió nos evoca a la comunidad matiana, la comunidad marcana, la comunidad joánica, y que tiene ciertas características que se dejan entrever en el Evangelio, pero que no tienen nada que ver con el tiempo del relato, ¿verdad? Creo que en una oportunidad les decía que si nosotros vemos el Evangelio de Mateo, se escribe hacia el año 85 aproximadamente, y habla que Jesús está en el templo. En ese momento no hay templo, pero nos está hablando de un Jesús que estaba en el templo enseñando a sus discípulos. Entonces, cuando hablamos de contexto histórico, tenemos que estar conscientes de esa pequeña diferencia, ¿no? Ahora, cuando hablamos de contexto literario, ¿qué tipo de texto es dentro del género evangelio? Se trata de un milagro, se trata de una controversia, se trata de una parábola. ¿Qué puedo yo, desde el punto de vista literario? Hay palabras que se repiten, símbolos que queramos destacar, personajes que tienen alguna relevancia. Eso lo vamos a ver desde el punto de vista literario. Y el punto de vista teológico, que sería el tercero, tiene un poco que ver con la imagen de Dios presente en el texto, ¿no? Entonces, y si estudian o escogen algún texto que está presente en otro evangelio, es bueno distinguir, caramba, eso también está presente, está en Lucas, también lo consigo en Mateo. Entonces, la diferencia entre un texto y otro es tal y cual. Si están en Mateo y Lucas, ¿de dónde son? Recuerden, Fuente Q. Fuente Q. Exactamente. Entonces, ese tipo de detalle es importante porque eso, de alguna manera, al hablar de la visión de Dios presente en el texto, ya de una vez lo llevamos al hoy, a cómo de alguna manera incide esa presencia de Dios en mi vida. Es un poco el trabajo final. No tiene número de páginas tal como tal, Me adelanto. pero ¿cómo se llama? Mientras más corto creo que mejor, porque a veces cuando se habla mucho se escribe de más. Es bueno que tomen en cuenta la bibliografía. Recuerden que las citas de internet tienen que tener fecha de consulta. Y siempre es bueno eso, que nada de copiar y pegar, sino que sea, por eso es que prefiero que sea poquito, pero que sea elaboración propia de ustedes, de lo que la reflexión del curso les ha dejado un poco. Buenísimo, gracias, profe. Buenísimo. Chévere, profe. No sé si tengan alguna otra pregunta en relación con el trabajo o algo más. Para hoy no tienen ningún foro, pónganse al día con los que están atrasados, los que están atrasados. Esta semana que viene no tenemos tarea, ¿correcto? Para la semana que viene no, o sea, con lo de hoy no. Así que tienes... Ok, para el día siguiente no sería el foro 9 que aparece en el El foro, aula, profe. correcto, el foro 9 tiene relación con los milagros y el reino, pero como los milagros los vamos a ver la semana que viene, entonces para la semana que viene lo va al va. foro. Ok. Ok, chévere, profe. Entonces ya lo borro aquí de la agenda.
Sí, no, chévere, chévere, no hay problema. Bueno, entonces, mi gente querida, Dios me los bendiga a todos, que tengan Amén. una Amén. maravillosa Amén. clase Gracias. con Nícida, No, no, que buenísimo. tengan una excelente semana, que me les vaya muy Gracias. bien a todos, se les quiere. Gracias, profe, igual a Gracias, todos. igual. Compañeros, un gran cariño para todos ustedes. Buenas noches. Chao, nos Igual. vemos, nos veamos Nos ahorita vemos en en la un clase. ratico. Nos vemos un Chao. ratito, así es.